Nueva ley en el nuevo pacto. Respuesta al doctor Haroldo Camacho. En el video en YouTube titulado El nuevo pacto en mi sangre, pastores Haroldo Camacho, Williams Andoesa, Natanael Baloyes. En los minutos 18:54 hasta el 22:33, el doctor Haroldo Camacho se expresa de la siguiente forma, refiriéndose al nuevo pacto en Jeremías 31:33. Él dice así: no es el pacto antiguo, es un nuevo pacto. Dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados. Ese pacto estaba resumido en las tablas del pacto, que eran las tablas de la ley, las cuales fueron colocadas dentro del arca. Aquí Jeremías dice, no será ese mismo pacto. No será el pacto de las dos tablas de la ley, sino que dice, pondré mi ley en su mente. Ahora el nuevo pacto tiene una nueva ley. Y cuando hablamos de ley, esencialmente es una instrucción. Torah es instrucción, enseñanza. Y dice que esto es lo que el Señor pondrá en nuestra mente y la escribirá en su corazón. ¿Y cuál es? Supongo que quiso decir el doctor Haroldo aquí, ¿qué es? Sigue diciendo, lo que él escribe en su corazón. Aquí está. Yo le perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y cuando Cristo se refiere a este pacto, cuando Él habla del nuevo pacto, Él precisamente se refiere casi con esas mismas palabras cuando Él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allí Jesús está haciendo una referencia tanto al Levítico como al nuevo pacto, donde el Levítico dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y en el nuevo pacto, lo que se escribe en nuestros corazones es, tus pecados han sido perdonados por la sangre derramada de Cristo. Esta es la nueva ley escrita en nuestros corazones. Por su perfecta vida, por su perfecta justicia que incluye que Él, como el testador del nuevo pacto, murió para que entre en vigencia el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto nos dice, de aquí en adelante tú vives perdonado, tú vives justificado, tú vives santificado y por la fe ya vives glorificado y estás sentado en lugares celestiales conmigo a la diestra de Dios, dice el Señor. A lo que el pastor Natanael dice, amén, y el pastor Andoesa expresa su regocijo en lo escuchado del doctor Haroldo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Entre varias cosas que no abordaremos en este caso, tenemos que en la teología del doctor Haroldo Camacho, en resumen, en el nuevo pacto hay nueva ley. Eso es lo único que analizaremos aquí. Lo que para el doctor Camacho es esa nueva ley no es tema a tratar en este estudio. Solo mencionaremos muy levemente eso. Es muy posible que reaccionemos a eso en un próximo estudio o video. Por ahora, solo queremos analizar ¿qué fundamento bíblico hay en el nuevo concepto propuesto por el doctor Camacho de que en el nuevo pacto hay nueva ley? ¿Hay algún indicio de tal concepto en las Escrituras, por lo menos en apariencia? Repito, una sola pregunta es la que tenemos para el doctor Haroldo, y es la siguiente. ¿Hay por lo menos una sola frase, un solo texto,
una sola sugerencia en las Escrituras, algún indicio de que en el nuevo pacto hay nueva ley? Esperamos su respuesta. Y mientras tanto, dejamos con ustedes lo expresado por algunos eruditos bíblicos, no adventistas ni observadores del sábado, de otros círculos religiosos, respecto a qué es lo que se escribe en los corazones de los participantes del nuevo pacto. Iniciamos con el Dr. Thomas Hanks en Guía Exegética y Homilética al Libro de Jeremías, editado por Seminario Bíblico Latinoamericano en 1984, la página 56. Refiriéndose a la ley del nuevo pacto en relación con la del antiguo, el Dr. Hanks dice así: continuidad, la misma ley, expresión del carácter santo del mismo Dios eterno. El mismo lugar, corazón, como ideal, Deuteronomio 6. El mismo lema, meta, propósito del pacto, reconciliación, comunión con Dios. Es interesante que el Dr. Hanks aquí, cuando hace referencia al lugar donde se escribe la ley en el nuevo pacto, remite al lector a Deuteronomio 6. Esto es así porque en Deuteronomio 6, después de hacer referencia a la ley, en los versículos 1 al 3, que dicen: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Y el verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero, un momento, ¿no es que en el antiguo pacto la ley estaba escrita solo en piedra? ¿Y esto de escribirla en el corazón es solo en relación al nuevo pacto? Bueno, el verso 6 no dice eso. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quizá para algunos esto sea sorpresivo, pero no hay por qué. Es que el hecho de que los mandamientos fueran escritos en piedra no implica nunca que no lo fueran en el corazón del pueblo de Dios, que la mayoría de ellos, de ese pueblo, no permitió que eso sucediera. Eso es otra cosa. Pero decir que en el antiguo pacto no estaba incluido el deseo de Dios de escribir su ley en el corazón de su pueblo es simplemente ignorar aspectos básicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto. Para muestra un botón, bueno, otro más, Deuteronomio 4, 1 y 2. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye las palabras y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y en los versículos 5 al 8 leemos: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y después de hablar de esos mandamientos, en el versículo 9 dice: por tanto,
guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Un tercer botón de muestra, Deuteronomio 5:29. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué clase de corazón es ese? ¿No es un corazón donde esté escrita la ley de Dios? De paso, ¿no es que nadie puede guardar todos los mandamientos y que solo Cristo pudo hacerlo? ¿Cómo es entonces que Jehová anhela ver en su pueblo un corazón que por lo que Dios ha hecho en él puede guardar todos los días todos los mandamientos? ¡Qué cosa más interesante! Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el antiguo y el nuevo pacto, si en ambos el plan de Dios es escribir la ley en el corazón? Con todo gusto contestaremos esa pregunta, solo que no aquí, porque en este caso estamos limitados al tema de lo que los conocedores de la Escritura han expresado respecto a la ley del nuevo pacto. Y en esas declaraciones buscamos si hay algún indicio, al menos, de que esa ley es una ley nueva. Nueva ley, como pretende que creamos el doctor Haroldo Camacho, que es lo que hay en la frase mi ley de Jeremías 31:33. Continuamos con las declaraciones. En este caso, del nuevo comentario bíblico Casa Bautista de Publicaciones, editado en 1977, la página 485. Comentando Jeremías 31:33 dice: ¿qué hará entonces el Señor? ¿Debe reducir sus demandas hasta que estén dentro de la esfera de la posibilidad humana? ¿O si no, debe cambiar el corazón del hombre? Es a esto último que se dedica. Mi ley. La ley refleja la naturaleza de Dios y por lo tanto es inmutable. Dios no puede reducir su nivel sin dejar de ser Él mismo. Pero ahora toda la constitución interior de los hombres, su corazón, ha de ser adaptado por Dios para adecuarse a los requerimientos de su ley y de esa forma al gran pacto de la promesa. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y esto será cumplido. Qué interesante. La ley en el nuevo pacto no se rebaja a la condición humana caída y deteriorada, sino que el corazón de esos humanos se transforma para que se adecue a la ley de Dios. Recuerden que no están hablando aquí adventistas o, como a algunos les gusta decir, sabatistas. Siguiente declaración. En este caso de Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 25, 15 al 52 y 34. Traducido y comentado por Arthur Weiser, de Paideia Editrice Brescia, páginas 516 a la 518, en italiano. Dice así: los elementos esenciales de la alianza sinaítica, como el compromiso de obediencia hacia la voluntad divina manifestada y la elección del pueblo de Dios por Yahvé, expresados en la fórmula de la alianza, no son abrogados en la alianza del nuevo pacto. La novedad en la relación
de pueblo con Dios en la nueva alianza consiste más bien en que las necesidades de Dios se convertirán en un don de Dios mismo, al colocar su ley en el corazón de los hombres, dotándolos así de espontaneidad y fuerza para una obediencia gozosa. La ley, que en la antigua alianza estaba contenida en tablas, Éxodo 31, 18, 34, 28 y siguientes, o en un libro, Éxodo 24, 4 y 7, era la expresión de una voluntad externa y como tal necesitaba ser explicada y enseñada. Ahora, la nueva alianza pierde el carácter de una imposición desde afuera, ya que Dios asegura que esta ley es una necesidad del hombre y el deber del alma humana. En esta obediencia espontánea, que se funda en una relación personal e inmediata con Dios y se realiza en la dedicación íntima a Él, al mismo tiempo, el conocimiento de Dios, que es accesible a cualquiera que abra los ojos de esta manera, porque lo introduce en la verdad más profunda, que se abre solo en el acto de obediencia. Es interesante mirar cómo Weiser aquí es claro en que no hay ninguna nueva ley en el nuevo pacto, sino la misma ley y los mismos requerimientos. Obediencia. La diferencia no es ninguna nueva ley. No hay ninguna nueva ley que se impone desde afuera al corazón del hombre. Y que, como ya vimos, tampoco era ese el objetivo en la antigua alianza, porque de igual manera Dios quería que se escribiera en su corazón. Próxima declaración. Estamos hablando de Jeremías, introducción, traducción y comentario, editado por Vincenzo Lopasso, Ediciones San Paulo, en italiano también en este caso. Página 371. Dice así: Dios pondrá la ley dentro de cada hombre, mientras que en otros pasajes se afirma que Dios puso delante de los padres la ley, Jeremías 9:13 y 26:4. Aquí se afirma que la escribirá, esa misma ley, ¿no?, en el corazón mismo del hombre. Siguiente declaración. Está en Comentario al Antiguo Testamento, Tyndale, volumen 21, editado por David G. Shear, bajo la consultoría de Tremper Longman III. Jeremías y Lamentaciones, introducción y comentario por Ed Lyman, en este caso en inglés. Dice así: el nuevo pacto consta de varios elementos. La voluntad de Dios, dada a conocer a Moisés en forma escrita, Deuteronomio 30:10, quedará escrita en los corazones del pueblo de Dios. La ley está internalizada. Las personas sabrán desde dentro lo que Dios quiere que hagan y podrán hacerlo. La gente conocerá a Dios de una manera personal e íntima. El tiempo de no conocer a Dios, en el sentido de no vivir en comunión con Él y obedecer sus mandamientos, 9, 3 y 13, ha terminado. Siguiente declaración. El libro de Jeremías por Jacques Briand, serie Cuadernos Bíblicos, número 40, editorial Verbo Divino, Navarra, Pamplona, 1983, 45. En este caso en español, 45 en la página. Dice así: después de la denuncia de la ruptura, viene en el verso 33 una indicación sobre la novedad de esta alianza. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón.
La ley como expresión de la voluntad de Dios no ha quedado suprimida, sino que ha sido inscrita en el corazón del hombre por Dios y tiene que permitir un cambio fundamental en su conducta, incorporada a la intimidad del hombre. La ley se impone por sí misma. Respecto a las afirmaciones del Deuteronomio, véase capítulo 30, versículos 10 al 14, que apelan a la interiorización de la ley, la diferencia es evidente, ya que en Jeremías 31-33 el corazón del hombre recibe una capacidad nueva. Esta capacidad dada por Dios tiene que permitir a cada uno servir a Dios y mostrarse fiel. Siguiente declaración. En este caso, Comentario Bíblico Mundo Hispano, tomo 2, Jeremías y Lamentaciones, editores generales Juan Carlos Ceballos, Rubén O. Sorsoli, editorial Mundo Hispano, Estados Unidos de América, edición 2010, página 203. Dice así: Dios quiere hacer un pacto nuevo con su pueblo. Ellos habían quebrado el pacto por siglos. Habían abandonado tanto el pacto como al Dios del pacto. Por eso, el pacto había quedado abrogado por Jehová. Habría que tener un pacto diferente, uno que les permitiría un principio nuevo. Entonces, ese nuevo pacto iba a ser un cambio radical. En lugar de escribir las leyes en piedra, como en los días de Moisés, Dios va a escribirlas en el corazón de ellos. Va a hacer en su interior, su mente, su corazón. En esta forma tiene la posibilidad de ser eficaz en la transformación de la persona. También habrá una motivación para obedecer las leyes de Dios porque brotarán desde dentro de la persona. Siguiente declaración, en este caso de Bible Word, el Antiguo Testamento, volumen 8, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, preparado por J. Glenthorpe Butler, página 547 y 548, edición de 1894. Dice así este documento: los libró, refiriéndose a Dios, los libró de su esclavitud en Egipto, y sobre la base de esta liberación los exhortó a convertirse en su pueblo, y les prometió de su parte convertirse en su Dios. Ellos asintieron, y luego Él les dio su ley moral de los 10 mandamientos, y luego su ceremonial y instituciones civiles, que fueron diseñadas como de cultura religiosa y de protección, especialmente contra la idolatría y en general contra el pecado. Como se indica en nuestro pasaje, esas agencias fueron principalmente externas. La ley misma estaba escrita en tablas de piedra, pero el nuevo pacto, como su agente para engendrar y mantener la vida religiosa, debía ser interior y espiritual. El Señor lo escribiría no en tablas de piedra, sino en corazones vivos. Se les enseña la naturaleza espiritual de la ley divina como nunca antes y, lo que es más, no solo la comprenden, sino que la aman y la obedecen con alegría. Ellos responden a sus reclamos percibidos con alegría y prontitud y encuentran su supremo deleite en aprender y hacer la voluntad de Dios. Como aquí expresado de manera tan concisa y hermosa, el resultado de este nuevo pacto y de esta escritura de la ley de Dios en sus corazones es que el Señor llega a ser su Dios y ellos su pueblo. Dios es de ellos y ellos son de Él. Luego sigue diciendo este documento. Dice Jeremías, hablando de la nueva alianza o relación de gracia entre Dios y su pueblo y pronunciando las mismas palabras de Dios,
grabaré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta relación entre Dios y su pueblo es idéntica con su decisión en ellos como don de su espíritu, y Él produce esta relación poniendo su ley en sus entrañas y escribiéndola en sus corazones. La ley aquí evidentemente significa un conocimiento de Dios y su voluntad. El escribirlo en sus corazones es obra del Espíritu, que da efecto interior a la verdad. De alguna importancia es que se tome en cuenta en la comprensión del nuevo pacto los elementos de continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. Esto porque precisamente uno de los elementos básicos de esa continuidad es la ley. Es por eso que Agustín Tebenasi, en su tesis doctoral, La Nueva Alianza en Jeremías 31 al 34, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2010, dice, entre otras cosas, respecto a los elementos de continuidad entre la antigua y la nueva alianza, lo siguiente. Para que haya contraposición entre las dos alianzas, es necesario que tengan entre ellas algo en común, sin constituir dos entidades heterogéneas, pues de lo contrario, la base misma de la comparación desaparece. Ahora bien, los puntos de encuentro no son despreciables. Se trata de descubrir los elementos comunes que hacen que las dos se denominen igual y los elementos distintivos que hacen que la anunciada por Jeremías se denomine nueva. Empezaremos por los elementos comunes. ¿Y con cuál elemento común creen ustedes que empieza la comparación este autor? Sí, con la ley. Sigue diciendo el documento bajo el subtítulo La Ley. La descripción de la nueva alianza que se presenta en los versículos 33 y 34 es puesta en boca del Señor. La primera afirmación que allí realiza es: pondré mi ley en su interior. Pero, ¿a qué se refiere con mi ley? El término Torah que aquí se emplea es frecuente en la Biblia. Aparece 220 veces, 208 en singular y 12 en plural, y deriva de la raíz YRH, que originalmente significa lanzar, una saeta, evolucionando hacia apuntar o indicar en una dirección, y por último, señalar el camino. Su uso no específicamente teológico se encuentra casi exclusivamente en la literatura sapiencial, principalmente Job y Proverbios, donde suele indicar enseñanza, ya sea del padre o del maestro. En cambio, el uso teológico del sustantivo se descubre cuando se refiere al sacerdote, a Moisés o al Señor, como es nuestro caso, refiriéndose el autor aquí a Jeremías 31, 33. ¿Qué está diciendo este autor aquí? Que el contexto en el que debe entenderse el término Torah aquí es el contexto teológico, no el común, porque en este caso proviene de un sacerdote, transmitiendo la propia voz de Yahweh. Es en esta dirección que Tebenasi sigue diciendo: una de las funciones esenciales del sacerdote es, en efecto, la instrucción de la Torá, así como la profecía lo es del profeta. El modo de impartirla es oral y su contenido es principalmente de carácter ritual. La distinción entre lo sagrado y lo común. Levítico 11:46 y siguiente. Entre lo puro y lo impuro. Levítico 12:7 y siguientes. La observancia del sábado, de la Pascua. Éxodo 12:49. De determinados sacrificios. Levítico 6:2, 7, 18, etc. Continúa diciendo este autor: este vocablo, Torah,
adquiere gran importancia en las partes que enmarcan el último libro del Pentateuco, Deuteronomio 1 al 4 y 27 al 32. Allí es utilizado para unificar todas las tradiciones legales, utilizando expresiones como esta Torá, 1.5, 4.8, etc. El libro de esta Torá, 28.61, 29.20, 30.10, etc. Las palabras de esta Torá, 17.19, 27.3, 8 y 26. La Torá de Moisés, que Moisés nos ha dado, 1.4, 4.8, 44. Más adelante, refiriéndose a Oseas y Jeremías, este autor dice que estos profetas emplean el término, la palabra Torá, no ya en el sentido de instrucciones particulares, sino como manifestación global de la voluntad del Señor. Isaías parece emplearla, dice el autor, en el mismo sentido cuando acusa a los israelitas de despreciar la Torá del Señor, Isaías 5.24, véase 39. En este sentido, se explica que al anunciar la nueva alianza, en Jeremías 31, el Señor afirme, pondré mi Torá en su interior. En síntesis, dice nuestro autor, podemos afirmar que el término Torá indica todo mensaje que, siendo vinculante, está impregnado de enseñanza, o dicho de otro modo, es una enseñanza que obliga a quien la recibe. Este aspecto cognoscitivo y vinculante está también presente en el sentido global que los profetas dan al término Torá. Qué interesante. Torá, en el marco de su uso por los profetas, como lo es Jeremías, siempre va vinculado con una obligación, un deber de obedecer por parte de aquel que la recibe. O como lo dice Stevenasi, de esta forma podemos entender que cuando en Jeremías 31-33 Dios dice mi ley, se refiere a su santa voluntad, aquella de la que habla, por ejemplo, Jeremías 6.19. ¿Y qué es lo que dice Jeremías 6.19? Citado aquí por el autor. Dice así, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Continúa diciendo el autor, refiriéndose a la Torá, se refiere a su santa voluntad, aquella de la que habla, por ejemplo, Jeremías y que el profeta define como el camino del Señor. Derek Yahweh, Jeremías 15.4, o su norma, Mishpat, Jeremías 8.7. Continúa diciendo, se puede pensar que el profeta tiene en mente el conjunto más o menos definido, que contendría, por ejemplo, el decálogo, del cual en 7.9 Jeremías cita casi ad literam algunas prohibiciones. El homicidio, el adulterio, el juramento en falso, la adoración a otros dioses distintos del Señor. Jeremías 6.19 pone en paralelo las palabras, ver Deuteronomio 5.22, Éxodo 31.1 y 27 al 28, y la ley, porque no prestaron atención a mis palabras y despreciaron mi ley. De manera que, entonces, por el contexto inmediato de Jeremías 31-33, que sería el libro de Jeremías en sí, por el contexto amplio, Deuteronomio, Isaías, etc., por el mismo significado del término Torá en el marco teológico, que es el que corresponde al profeta, por las formas directas en las que Torá se corresponde con la ley de Dios, los 10 mandamientos, y por varias razones más, ya mencionadas por autores no adventistas ni observadores del sábado, que mi ley en Jeremías 31-33 no es referencia a ninguna otra cosa que a la ley de Dios, los 10 mandamientos,
que es lo que prevalece en el nuevo pacto en el marco del culto y la adoración del pueblo de Dios. Pero aquí tenemos al doctor Haroldo Camacho con una nueva teología, muy propia por cierto, diciéndonos que mi ley en Jeremías 31:33 es una nueva ley desligada de todo lo visto en este estudio. Una ley que no tiene relación alguna con los 10 mandamientos, con el decálogo. Una ley que, a fin de cuentas, según el propio doctor Haroldo, después del proceso teológico, entre comillas, al que él la somete, termina ya no como una ley, sino que en verdad a lo que se refiere es al perdón de los pecados. Es la ley del perdón de los pecados. Por supuesto que le corresponde al doctor Haroldo demostrar por lo menos un indicio, el más mínimo, donde en las Escrituras se hable del perdón de los pecados como una ley. La sola idea de que la ley sea sinónimo de perdón de pecados es chocante al sentido común. No hay nada en ninguna lengua conocida por el hombre que relacione o señale la más mínima sinonimia entre los conceptos ley y perdón. Con todo, no debemos extrañarnos, principalmente en la época en la que nos ha tocado vivir, al fin de los tiempos, de escuchar cosas extrañas, ajenas al sentido común. Es que así será mientras más avancemos en el tiempo, mientras más nos acerquemos al fin. Es tanto así que uno de estos días escuché, hablando de cosas extrañas, a una señora, esposa de un doctor de mucha trayectoria, a lo que de paso nos referiremos pronto en otra ocasión, hacer alusión al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, como la Espírita Santa. Cuando yo escuché eso, créanme que me impactó, porque viene de la esposa de un doctor en el campo bíblico, comentando el folleto de la escuela sabática de la organización que todavía conserva el nombre de Adventista, de la que por muchos años fui miembro. Y uno podría pensar, bueno, es que el doctor es él, no su esposa. Sí, pero además de que ella es una persona académica también muy preparada, el hecho de que no sea ella la doctora en teología no elimina el hecho de que él debió corregir el concepto equivocado en el momento, pero guardó absoluto silencio al respecto. ¿Será porque cree lo mismo? No lo sé. Lo que sí sé es que herejías de las más extrañas están a la orden del día, y aunque nos impacten, debemos acostumbrarnos a irlas viendo surgir cada vez más y cada vez más descabelladas y peligrosas. Lo que sí nos corresponde es estar equipados por la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo para no ser engañados. Bien, por ahora, bendiciones y hasta la próxima.